Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi jardín. Hoy he pensado que como el vídeo de hoy es sobre libros, es un poco relajado, hace solecito aquí en Londres y eso siempre hay que celebrarlo, ¿por qué no nos sentamos tú y yo aquí, nos tomamos una bebida fresquita y hablamos de lo que más nos gusta, que son los libros? Voy a hablar del resumen de mis lecturas, tanto de junio como de julio, y contaros lo que he estado leyendo este verano. Hay un poquito de todo, lecturas más veraniegas que otras, unas que me han encantado, otras que pero bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Así que coge tu bebida fresquita, que empezamos. La verdad que este verano he estado leyendo bastante. En junio, como hice varios viajes, pues no me cundió mucho, pero en julio lo he ido compensando y he leído bastante más. Muchos de ellos son libros cortitos, que también es un poco lo que apetece en verano, libros un poco más ligeros, otros no tanto. Ya lo comenté en mi balance de mitad de año, que la verdad que me estaba pegando una panzada de libros bastante duros y que tenía que parar. Espero ahora en agosto ir un poquito compensando con eso. Por cierto, no tengo ninguno de los libros aquí para enseñaros. Últimamente no estoy leyendo como muchos libros físicos, o si los estoy leyendo son principalmente de la biblioteca, pero muchos de los libros que he leído son o bien me los han prestado o los he cogido de la biblioteca, o bien son audiolibros. Si ya llevas tiempo por aquí, pues ya sabes que me encantan los audiolibros, o son libros electrónicos. Así que bueno, no os voy a enseñar el formato físico, pero os pondré por aquí pues la captura de cada uno de ellos. El primer libro que leí en junio fue Come, Reza, Ama, o Eat, Pray, Love en inglés. Este libro me imagino que todo el mundo lo conoce, si no por el propio libro, por la famosa película de 2010. Yo de hecho pues llegué a este libro por la película, que la vi hace unos años. La he visto como 2 o 3 veces ya. Y bueno, cuando vi que era un libro, pues dije, me gustaría saber si el libro es tan bueno como la película. Así que bueno, por si acaso vives debajo de un puente y no sabes de qué va este libro o no has visto la película, si no has visto la película, la verdad que te envidio, corre a verla porque la verdad que es una maravilla. Cuenta la historia de la autora, que es Elizabeth Gilbert, que está en un momento de su vida que está teniendo como un mental breakdown de todo, que quiere romper con todo, está en un matrimonio en el que descubre que no es feliz. Ojo al dato, que en el libro me enteré de que la autora tenía mi edad, tenía 32 años, y ahí pues estaba planteando de si ella quería tener hijos o no, su marido quería y ella no, qué estaba haciendo con su vida, que no la estaba viviendo, y eso bueno, me llamó mucho la atención, sobre todo porque en la película a mí me daba la sensación de que ella tenía como esta crisis mucho más tarde, ¿no? A mí me parecía que era una protagonista como más tirando a los 40, y de hecho pues lo he visto, y claro, Julia Roberts en esa película creo que tiene como unos 43, pero en el libro la autora tenía 32 años, que es la historia real. Decide divorciarse de su marido y tomarse un año viajando, en el que va a ir a distintos sitios. Va a pasar un tiempo en Italia, va a pasar un tiempo en India, un tiempo en Bali, y va a hacer pues ese viaje de introspección para encontrarse a ella misma y literalmente hacer lo que dice el libro, que es comer, rezar y amar. Está dividido en esas 3 partes de esos 3 grandes viajes y nos va contando pues sus aventuras. Tengo que decir que me quedo con la película más que con el libro. Es cierto que la primera parte del libro me gustó muchísimo, la parte de Italia y tal. Por ejemplo, la parte de la India se me hizo muy pesada porque, claro, literalmente lo único que hace cuando está en la India es rezar, ir al templo y rezar y ya está. Entonces, bueno, en la película consiguen hacerlo como más dinámico, o al menos yo lo recuerdo así. Hace tiempo que no la veo. Cuando estaba leyendo el libro, esa parte se me hizo muy pesada. Las partes de Italia y de Bali creo que están mucho mejor, pero creo que es una adaptación tan conseguida. Tampoco considero que el libro ya te aporte mucho más si ya has visto la película, sinceramente. Entonces, bueno, me gustó, pero tampoco te digo, buah, me encantó, no sé qué, porque ya lo que me encanta ya es la película. Entonces, bueno, ¿te lo recomiendo? Pues si no has visto nada, yo prefiero leer el libro y después ver la película, pero si ya has visto la película, ya no te van a contar nada nuevo y realmente creo que la película está mucho mejor. Bueno, el segundo libro que leí, y aquí empezamos con los libros serios, es Doppelganger de Naomi Klein. Este es un libro muy importante que el año pasado, en 2024, ganó el Women's Prize de no ficción. Si ya llevas un tiempo por aquí ya sabes que yo soy una fanática de este premio, y el año pasado fue cuando empezó en los premios de no ficción por primera vez, y este es el primer libro que lo ha ganado. En este libro Naomi Klein explora este concepto de doppelgangers, que es una palabra alemana que significa doble. A ella, y esto es una historia real,
a ella le confundían con otra Naomi, que es Naomi Wolf, que fue una feminista muy importante de los 70, escribió un par de libros, o un libro que yo no he leído, pero que fue muy importante en su momento, pero que luego se fue yendo hacia una parte más extremista de la derecha y empezó a hablar de cosas de antivacunas, conspiranoias, etcétera, etcétera. La gente hablaba de su trayectoria, las cosas que estaba haciendo, las cosas que estaba tuiteando, y en lugar de nombrar a esta Naomi Wolf, nombraba a Naomi Klein, que tiene unas ideas totalmente distintas. A partir de esta experiencia, pues habla de este concepto de los dobles, de cómo ha afrontado ella esa situación. También hace una reflexión muy importante sobre Israel y Palestina. Es un libro que está como muy a la orden del día, habla pues también de la crisis del COVID, las conspiraciones y todo lo que envolvió todo eso, además de todo lo que está pasando con Israel y Palestina. Así que es un libro denso, lo leí en partes con el libro físico y con el audiolibro, porque además el audiolibro lo narra la autora. No sé si está en español, diría que todavía a lo mejor no ha salido en español, pero bueno, seguramente salga. Es un libro que la verdad considero imprescindible, como que es uno de estos libros que tienes que leer. Es muy actual, muy político y de verdad, aunque sea un poco denso, es un libro muy importante que hay que leer y hay que tener en cuenta. El tercer libro del que os quiero hablar, y este ya es cambiando un poquito de género y de todo, de formato, he leído por primera vez Carmila o Carmilla, del autor que es Serifan Le Fanu. Digo que cambiamos un poco de género y de todo porque además este es uno de los libros más antiguos que he leído. Una de las cosas que la verdad que me gustaría empezar a hacer, leer también libros que se han publicado hace bastantes años. Tiendo mucho a leer, también porque esta es la época en la que estoy viviendo, ¿no? Pero tiendo mucho a leer libros nuevos que han salido este año o el año pasado o en los 2000 y para adelante, y no tanto pues de siglos anteriores. Este, por ejemplo, se publicó en 1872. Tampoco te diría que he leído tantos libros escritos y ambientados en el siglo XIX, pero este es uno de ellos y además es un libro muy importante porque se considera la primera novela de vampiros. ¿Habéis oído bien? Porque siempre se habla de Drácula. Este libro se publicó antes que Drácula. He dicho que este libro se publicó en 1872, mientras que Drácula es de 1897. De hecho, se dice que Bram Stoker cogió este libro como una de las referencias para después escribir Drácula. Que la primera historia de vampiros sea además sobre una vampira es muy, muy emocionante y muy, muy importante. La verdad que me gustó mucho. Es un libro muy cortito, entonces tampoco quiero destriparlo porque la verdad que contando ya muy poco del argumento ya haces un poco de spoiler, entonces creo que es mejor ir sin saber qué es lo que te vas a encontrar, ¿no? Sabiendo que, bueno, pues que va a ser una historia de vampiros que tiene ese aura como muy victoriano y muy antiguo. Este libro lo escuché en audiolibro y lo recomiendo mucho porque además lo escuché en un formato que también era como muy atmosférico, tenía como música de fondo, ponían voces diferentes y te terminaba incluso, diría que dando miedo, que es un punto muy chulo que pases aquí un poco de miedo escuchando esta historia porque la verdad que es terrorífica. Así que si podéis escucharlo en audiolibro os lo recomiendo, la verdad que me encantó. Además yo creo que eran como 2 horas de audiolibro, muy poquito, es muy corto como he dicho, no sé si podría considerarse incluso un relato, pero bueno, una historia impactante que se queda contigo y como he dicho, muy, muy importante también. Como ya he dicho, he estado leyendo un poco de todo, así que lo siguiente que he leído ha sido una autobiografía. Esta se llama La mala costumbre de Alana S. Portero. Creo que es un libro súper popular que en España pegó un boom y que mucha gente pues sabrá ya de lo que va. Para quien no lo sepa, es la historia de la autora, que es Alana, contando su infancia y su vida en un barrio obrero de Madrid, que es el barrio de San Blas, en los años 80. Toda la realidad de vivir en un barrio así, además siendo una persona trans. Me ha gustado muchísimo, también lo escuché en audiolibro y narrado por la autora, que tiene una manera de escribir preciosa, era como estar leyendo poesía. Su manera era como muy envolvente, unas descripciones preciosas de cómo describía a las vecinas de su barrio, cómo hablaba de todo, cómo cuenta también experiencias muy crudas, pero de una manera tan preciosa. Además es en este barrio obrero de Madrid en el que yo he vivido al lado de ese barrio, no en la misma época porque yo me crié en los 90, pero también ver
cómo ha ido evolucionando mi propio barrio, ¿no? O mi propia ciudad, me ha gustado muchísimo. Es un libro a ratos bastante crudo, bastante duro, porque narra experiencias duras, como he dicho también, pues de la realidad trans, tanto suya como de personas de su alrededor. Es un poco duro, creo que también es un libro muy importante para leer en estos momentos en los que estamos retrocediendo en tantas cosas, en tantas opiniones, se están dando tantos acontecimientos en el mundo, que creo que escuchar las voces trans es muy importante y seguir reivindicando derechos que pensábamos que teníamos ganados, pero que si nos descuidamos se nos están yendo. Hay que seguir leyendo estos libros, hay que seguir hablando de ellos, seguir escuchando estas voces, porque son muy importantes a día de hoy y no podemos olvidarlo ni podemos relajarnos. Así que os recomiendo La mala costumbre 100%. El siguiente libro del que os quiero hablar también tiene que ver con el Women's Prize de no ficción. Ya lo he mencionado en un par de vídeos porque me ha encantado. Voy a hablar un poco más extensamente en este vídeo y es The Story of a Heart, la historia de un corazón, que fue el libro que ha ganado el Women's Prize de no ficción este año, en 2025. Como veis, he estado leyendo como bastantes libros de no ficción. Estoy viendo que de la lista que llevo, solo uno ha sido de ficción, pero bueno, llevaba como un tiempo leyendo como mucha novela y se ve que se me han juntado pues todos estos libros que también me apetecía leer. Esta es la historia real de un trasplante de corazón. Es un trasplante de corazón de una niña que tiene un accidente y fallece de 8 años. Todo el viaje que tiene que hacer ese corazón hasta llegar al cuerpo de destino, que es un niño también de 8 años, pues que necesita urgentemente un trasplante de corazón para poder sobrevivir. Esta es una historia súper conmovedora que narra todas las personas que están involucradas. Es un trabajo como muy periodístico de la autora, en el que habla pues de gente que atendió a la niña y a la familia de la niña en el accidente, de médicos que estuvieron tanto en un hospital como en otro, cómo funciona la ley de trasplantes en Reino Unido, porque la historia está ambientada en Reino Unido. Aprendes muchísimas cosas que yo no tenía ni idea, también de qué involucra un trasplante, todas las cosas que requiere, el porcentaje de acierto y rechazo que tiene. O sea, es muy conmovedor, es muy duro, es un libro muy duro, que sabes pues que para la parte de destino tiene final feliz porque el trasplante sale con éxito, pero es un libro muy bonito con el que aprendes muchísimo. No se hace como nada pesado, no es nada técnico, se lee como una novela, aunque no lo sea, una realidad que tienen que vivir ciertas personas, las que están esperando un trasplante, y también pues qué implica recibir un trasplante, ¿no? Que también pues del origen de dónde tiene que salir ese órgano, la importancia de ser donante de órganos. Este es un libro que a mí me hizo hacerme donante de órganos pues antes de terminar de leerlo, porque también se habló de que se quería cambiar la ley aquí en Reino Unido para que tú por defecto fueras donante de órganos. Según tengo entendido no se ha cambiado, pero a día de hoy tú tienes que solicitar ser donante de órganos. Entonces, si te pasa algo, está en tu historial que tú eres donante de órganos y ya saben lo que tienen que hacer. Entonces, lo que se quiere pretender es cambiar la ley para que todo el mundo por defecto sea donante de órganos y no tengas que estar pidiendo ese consentimiento. Que si tú no quisieras ser donante de órganos, pues que podrías optar a no serlo. La gestión sea optar a no serlo, no optar a serlo, para así pues poder tener mucha más gente siendo donante de órganos y las gestiones sean muchísimo más rápidas. Un libro increíble que me ha encantado, que va a ser como uno de mis libros favoritos de la vida, yo creo, y que os recomiendo muchísimo, tanto si estáis interesados en los trasplantes como si no. A mí el tema de los trasplantes es un tema que me toca muy de cerca, entonces por eso también me interesaba, pero bueno, creo que es un tema que le puede interesar a todo el mundo. Como he dicho, este libro creo que ha salido este año, así que creo que aún no tiene traducción en español, pero bueno, echar un ojo, seguro que muy prontito también lo tendréis en español. De toda esta lista de libros que me han encantado, ahora pasamos a uno que no me ha gustado tanto, que es Gente que conocemos en vacaciones, de Emily Henry. Me apetecía, pues como he dicho, después de todos estos libros tan densos, tan duros, quería leer una cosa ligerita, una cosa de verano, una cosa de vacaciones, y sabía que Emily Henry pues es una de las autoras de romántica
de las que más se habla a día de hoy. Quería probar a leer uno de sus libros. Creo que no elegí bien, creo que no he elegido el mejor. En el balance de medio año lo comenté y varios de vosotros pues me dijisteis pues que tampoco os había gustado mucho. Prometo dar una oportunidad más a esta autora. Si no sabéis de qué va este libro, es la historia de Poppy y de Alex, que son dos amigos pues que todos los años se van de vacaciones juntos, que ha pasado algo entre ellos y que llevan un tiempo sin hablarse, pero que deciden como volver a juntarse para hacer otro viaje juntos como lo hacían anteriormente. Además, Poppy escribe para una revista de viajes. Alex era profesor, me parece, no sé. Es que, de verdad, no me ha gustado nada y creo que he borrado con mucha parte de este libro de mi disco duro porque no se ha quedado nada conmigo. Ya lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar también. No es tanto a lo mejor del libro que sea malo, sino de mí como lectora y de lo que yo estoy acostumbrada como lectora. Yo no soy una lectora asidua de romántica, no la leo mucho, he leído algunos libros, pero eso, no demasiados, entonces no es un género al que yo esté acostumbrada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando empecé a leer este libro, para mí se me queda como muy corto en el tema de trama. Veo que, pues eso, cuando es gente, protagonistas que tienen por lo menos 30 años, pues que para mí que lo único de lo que hablen sea de me gusta esta persona o no me gusta, me hablará, me ha rozado, me no sé qué, no me parece nada realista, porque creo que, y lo digo porque yo tengo esta edad, cuando tienes 30 también tienes otras preocupaciones, otras ambiciones, otros temas en los que pensar, no solo me gusta, no me gusta, me quiere, no me quiere. Entonces, bueno, eso se me hace un poco no realista. Y luego también el hecho de que a mí todo me da cringe, todo me da muchísimo cringe. Cualquier cosa que decían yo decía, como que no puedo. Y eso sé que es como una cosa mía como lectora, así que tampoco quiero echar la culpa al libro de cosas que me pasan a mí, y entonces eso pues lo admito. Y eso me hace disfrutarlo menos, vale, no pasa nada. Pero luego también creo que Alex es el protagonista masculino más aburrido que yo he leído en mi vida. No tiene, o sea, es aburrido, es un cascarrabias, no tiene hobbies, o sea, no le gusta hacer nada, de todo se queja, me molesta que escuches música, no me gusta esto, no me gusta viajar, no me gusta tal. Entonces realmente tampoco tienen nada en común para ser amigos, ¿vale? Que esta trama no es enemies to lovers, sino friends to lovers, pero es que ni siquiera entiendo por qué estas dos personas son amigas. No lo entiendo, me pareció que, pues eso, no era una trama realista, no la estaba disfrutando, la terminé porque quería ver cómo terminaba, están ahí que sí, que no, y ya está. Pero no fue un libro para mí. Voy a probar con Book Lovers, que ya lo dije en el otro vídeo, que voy a probar a leer ese, a ver si ese me engancha un poco más, ya que va de libros y tal, creo que ese puede gustarme más y ya está. Y si veo que no, pues a lo mejor es que Emily Henry pues no es para mí y ya está, y lo tendré que admitir. Ya lo dije, pero bueno, si tenéis recomendaciones de novelas románticas, como a lo mejor con un poquito más de trasfondo que creáis que me pueden gustar, pues bueno, abierta a recomendaciones estoy. Esta novela romántica pasamos a otro libro que me rompió el corazón. La verdad, un libro muy cortito, pero que te deja muchísimo pozo y que a día de hoy sigo pensando en él, que se llama Small Boat. Este libro creo que, no sé si quedó finalista para el International Booker Prize o algo así el año pasado. Es una novela ficcionada, pero de un acontecimiento real. Algo que pasó en 2017 cuando una patera iba desde Francia a Inglaterra por el Canal de la Mancha. Se queda como en aguas internacionales. Intentan llamar a los servicios de emergencia porque se estaban hundiendo y la persona que les coge el teléfono de Francia les decían: estáis en Inglaterra, no puedo hacer nada por vosotros y yo no os he pedido que salgáis de casa. Así que literalmente pues se ahogaron, creo que iban 27 personas, pues se ahogaron 25, hubo 2 supervivientes. Y esto es una historia real. Entonces esta historia trata desde el punto de vista de agente que les cogió el teléfono y pues su punto de vista sobre las cosas. Digo que este libro te hace pensar mucho y se ha quedado conmigo y sigo pensando en él porque también, no sé si habréis visto las noticias, pero también ha salido hace nada un barco que también ha salido en las noticias hace nada en una playa de Granada
cómo unos inmigrantes estaban llegando a la playa y varias personas en la playa pues les intentaban detener, les recibieron con muchísima violencia en vez de ofrecerles comida, ofrecerles agua. Entonces es un tema que sigue a la orden del día y que como he dicho se ha quedado conmigo, ¿no? Y cómo podemos tener esa desconexión con esas otras personas que no somos nosotros y que están en un momento muy vulnerable, que necesitan humanidad, ayuda y que giramos la cabeza para otro lado, ¿no? Entonces, como he dicho, este libro trata desde ese punto de vista de esa gente que decide no ayudarles porque no era su trabajo, porque estaban en aguas internacionales, porque no les correspondía llamar a Inglaterra que os atiendan ellos, y de las consecuencias a las que se tienen que enfrentar después, ¿no? De cómo se la tacha de ser un monstruo, de ser una persona inhumana, de una persona insensible, y ella pues cómo trata de justificarse diciendo solo estaba haciendo mi trabajo, el protocolo dice esto, tal, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, es un libro bastante fuerte, indigna muchísimo porque lo estás viendo desde ese punto de vista de esa persona que se está intentando justificar por ese acto que cometió, pero también como que nos mira hacia nosotros y también nos declara culpables a nosotros de que todas estas cosas estén pasando. Habla un poco de, sí, vale, yo soy la gente que les cogió el teléfono, pero tampoco os veo saltando a la playa a ir a ayudar a estas personas, tampoco os veo hacer nada, mover ni un dedo por ayudar, ¿no? Y ahora que ha salido pues estas noticias, te hace pensar que los culpables pues somos todos nosotros, ¿no? Por dejar que esta situación pase, por no ofrecer ese mínimo de humanidad y por recibir con violencia a gente que está desesperada y que está necesitando ayuda, ¿no? Muy recomendado. También un libro muy importante que os recomiendo que leáis y que, bueno, que leáis con moderación porque también os deja chafados, pero es una realidad que hay que tener presente. Bueno, a ver, descansito un poco. Ahora entendéis por qué digo que madre mía, las lecturas que estoy haciendo este verano. Necesito cambiar un poco el mood. Ya prometo que desde aquí va todo más hacia arriba. No estoy leyendo libros tristes, libros duros, al menos por ahora. Necesito un break. Creo que es importante estar informados de lo que pasa, pero hasta un mínimo. Y hay veces que para mí la lectura es mi refugio y la manera de desconectar de lo que pasa en el mundo, porque hay veces que a mí la realidad, la verdad que es que me supera. El siguiente libro, que es muchísimo más ligerito, muchísimo más de verano, se llama Evenings and Weekends. Es un libro que aquí en Reino Unido y específicamente en Londres pues ha tenido mucho tirón, se lo ha visto en muchas partes. Es la primera novela de este autor, que creo que es irlandés, se llama Oisin, no sé muy bien cómo se pronuncia. Trata de una ola de calor que sucede en Londres y tiene muchísimos personajes, lo que les va pasando a cada uno de ellos. Hay personajes pues que están transitando momentos con mucho cambio de su vida, mudanzas, embarazos, enfermedades, etcétera, etcétera, cómo se enfrentan a todas esas situaciones. Pasa durante, pues creo que está ambientado como en un fin de semana, algo así, y es, lo he dicho, pues en Londres mientras hay una ola de calor. No es un libro que me haya encantado, la verdad, también un poco por cómo me gustan a mí los libros. Este es un libro de estos que se dicen no plot, just vibes, no es el tipo de libros que me gusta. Sí que se dice que si eres fan de Sally Rooney, pues que este libro te va a encantar. Yo soy fan de Sally Rooney, sí y no, o sea, yo tengo con Sally Rooney es libros que me han encantado, libros que no me han gustado nada, entonces bueno, tomadlo con moderación, pero bueno, si os gustan estos libros pues de muchos personajes de entre los 20 y los 30 transitando la vida, transitando los problemas, fiesta, no sé qué, tal, pues seguramente os vaya a encantar. También me recordó un poco a Cleopatra y Frankenstein, otro libro que no me gustó nada por lo mismo. Entonces bueno, si os gustan este tipo de libros, que es eso, pues muchas vibes y no una trama en concreto, seguramente os vaya a gustar, pero si no, os lo podéis ahorrar. El siguiente libro, este me ha gustado muchísimo, es un thriller. Tenía ganas de leer un buen thriller y este lo tenía en mi ebook desde hace un montón de tiempo y se llama Listen for the Lie. No sé si tiene traducción a español, la verdad, si la tiene lo pondré,
pero es un libro que me ha gustado muchísimo. Trata de una chica que vivía en un pueblo de Texas, de Estados Unidos, y que se tiene que ir de ese pueblo porque es acusada de haber matado a su mejor amiga en la noche de una boda. Nunca se tienen las suficientes pruebas para demostrar si ella fue la que la había matado o no, pero se queda con ese estigma, todo el pueblo cree que es culpable, entonces se tiene que ir del pueblo y se va a vivir, a empezar una vida a otro sitio. Pero ¿qué pasa? Que 5 años más tarde viene este reportero, este podcaster, que tiene un podcast llamado Listen for the Lie, de ahí el título del libro, quiere investigar este caso a ver qué es lo que pasó de verdad. Entonces decide viajar al pueblo para hablar con toda la gente, con los testigos, pues para hablar de cómo era la víctima, de cómo es esta chica a la que se le acusa y un poco entender qué es lo que ha pasado y con suerte pues encontrar al culpable. Decide ponerse en contacto con ella pasa del podcaster muchísimo, pero por culpa de su abuela, que quiere convencerle para que vuelva al pueblo y hable con este chico para poder salir en el podcast, pues decide volver. Este es digamos, el planteamiento y de aquí pues ya se desarrolla todo. Me ha gustado un montón. Es un libro muy divertido, con mucho misterio, muy pues eso, de leer en la playa, que es lo que hice yo, la verdad, me lo leí en la playa y me lo comí. Creo que es un libro que también se tendría que escuchar muy bien en audiolibro porque ya que va pues como de un podcast de true crime y tal, creo que estaría guay pues escucharlas como las voces de la gente también. Si te gusta el true crime y todo eso, pues creo que te va a encantar. Bastantes giros que no te esperas, muchas sorpresas y te mantiene enganchado durante todo el libro, así que creo que te puede gustar mucho si es lo que te va, y a mí desde luego lo disfruté un montón. Ya solo me quedan un par de libros de los que hablar, y es que durante este verano y también yo creo que un poco para salir de este bucle de libros tristes en los que me había metido, pues he decidido empezar a leer como más libros infantiles. Hay muchísimos libros infantiles que no leí cuando era pequeña, sobre todo también clásicos de Reino Unido, clásicos ingleses, que no he leído pues por lo que sea, así que he decidido empezar a leerlos. Uno de los principales que no he leído ni tampoco he visto la película, bueno, ahora sí ya lo he leído, pero aún no he visto la película, es Matilda, de Roald Dahl. Esto la gente seguramente se quede flipando porque yo cuando digo que no he visto Matilda la gente alucina. Prometo que la voy a ver, que he terminado el libro hace muy poquito, voy a ver la película ya, pero la verdad que me ha encantado también porque, claro, aunque yo no hubiera leído el libro ni hubiera visto la película, pues obviamente escuchas hablar muchísimo de Matilda, ¿no? Durante toda mi vida, ¿no? Sabía que era una niña súper lista, algo de unos poderes, que leía mucho, qué tal, entonces la película es como muy mítica y sé que mucha gente habla de ella. Entonces, bueno, ya conocía un poco de la historia, pero no tanto. El libro me ha encantado, lo escuché en audiolibro y narraba el audiolibro en inglés era Kirsten Dunst, que me pareció brillante, o sea, o sea, es que se notaba que estaba disfrutando muchísimo de grabar el audiolibro, que se lo pasó pipa, poniendo voces, poniendo acentos, todo, bueno, me encantó. Y bueno, si has vivido debajo de una piedra como yo, lo dicho, Matilda es una niña que tiene, no sé si son 4 o 5 años, diría que 5, y es una niña que se ha educado a sí misma, por así decirlo. Es una niña súper inteligente que lee muchísimo, pero que va a la biblioteca y se termina de leer todos los libros de niños y empieza a leer un montón de libros de adultos, que algunos los entiende, otros a lo mejor no tanto, pero que es una pasada cómo razona, cómo sabe matemáticas, cómo sabe todo. Es una niña que se enfrenta a un abandono total por parte de sus padres que no la soportan, que la tratan fatal, de mucho abuso en el colegio, que también profesora o la directora o yo no sé quién es, que los tratan fatal. Yo lo estaba escuchando y yo pensaba, la diferencia de leerlo cuando eres niño y cuando eres adulto, yo no sé si cuando era niño eso me hubiera parecido divertido, pero leyéndolo de adulto me parecía muy duro las cosas que le decían los padres, que la trataban de ser una inútil, de ser tonta, de tal, de insultos, de no querer escucharla, de déjame en paz. La verdad que me voló la cabeza tanto eso como el abuso en el colegio. Increíble. Es un libro cortito que recomiendo mucho leer. Si no estáis muy metidos en leer libros infantiles, lo recomiendo mucho porque muchas veces son libros buenos, son libros que también puedes
puedes disfrutar como adultos, traerte esa nostalgia, ¿no?, de cuando eras niño, pero también libros que disfrutas de cómo están escritos. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo El viento en los sauces, que tampoco lo había leído cuando era pequeña, que también es un clásico de aquí, y es alucinante cómo está escrito. Claro, que tú cuando eres niño pues no lo aprecias tanto, pero cuando eres mayor sí. El año pasado leí Pipi calzas largas y también aluciné por cómo estaba escrito, entonces bueno, que si no leéis clásicos infantiles o libros infantiles, que lo hagáis porque os estáis perdiendo una parte de la literatura chulísima, la verdad. Y el último libro del que quiero hablar, pues es un libro que tenía también en mi ebook y dije, pues mira, ¿por qué no? Ahora también, como ha salido en las noticias, estuvo saliendo Greta Thunberg en las noticias últimamente, pues también quería como investigar un poquito más sobre ella. Tenía este libro, que la verdad que yo no sé de dónde lo saqué, pero lo tenía en mi ebook, que se llama La historia de Greta. Pondré la carátula por aquí porque tiene varios libros, como una especie de autobiografía, pero es como para niños, acercarnos un poco más a su figura, que entiendan pues como quién es, qué cosas ha hecho, por qué se hizo conocida, toda la lucha que ha ido haciendo contra el cambio climático y las huelgas que hacía en el colegio y todo eso, y un poquito más sobre su vida. Creo que para niños está bastante bien, para adultos quizá pues se queda un poco corto, ¿no?, porque es como el lenguaje es demasiado sencillo y las cosas pues tampoco te las explica con mucha profundidad, pero bueno, que si os interesa saber un poquito más de su historia, de quién es, porque es cierto que es una chica que salió en las noticias y que todos hemos escuchado muchas cosas sobre ella, pero tampoco he puesto a investigar de, vale, quién es, cómo empezó todo y por qué ahora la conocemos tanto, ¿no? En uno de esos agujeros en los que me metí un día que dije, no conozco mucho a Greta, debería empezar a conocerla y me dio por leerlo, pero bueno. Si es algo que os interesa, pues ahí os dejo la recomendación. Y ya estaría todo. Ya os he hablado de estos 11 libros. Creo que está bastante bien. Decidme por aquí qué estáis leyendo vosotros este verano, si estáis leyendo libros un poquito más veraniegos que yo o estáis también hundidos en la miseria. Pero bueno, estoy remontando a agosto, no os preocupéis. Aquí estoy leyendo libros que estoy disfrutando muchísimo más, que ya os traeré al final de verano. Estoy leyendo ahora también thriller, mucha distopía, libros infantiles, un poquito de todo, como siempre. Así que ya os traeré un resumen de lecturas un poquito más ameno. Pero bueno, espero que estéis pasando un buen verano. Yo me despido por hoy y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. ¡Chao!